Continuamos con el conversatorio Reconocimiento y Acción frente a la violencia mediática, donde analizaremos cómo identificar y actuar legalmente ante este tipo de violencia. En esta ocasión, nos acompañan Joyce Araujo, abogada feminista, docente universitaria y asesora de organizaciones de la sociedad civil, y Maruquel Castroverde, abogada penalista, académica e investigadora especializada en Derecho Penal y Derechos Humanos. La moderación estará a cargo de Caterina Ábrego, abogada y asesora jurídica para empresas, especialista en conciliación y resolución de conflictos laborales, quien guiará el diálogo hacia las acciones concretas que podemos tomar. Buenos días, quiero agradecer a todo nuestro público y a nuestras panelistas por su participación en este importante conversatorio. Este espacio busca generar un diálogo sobre un tema clave, la violencia mediática, que es un fenómeno que afecta la manera en que se perciben y representan a las mujeres en los medios de comunicación. Hoy exploraremos tanto el proceso de identificación de esta violencia como las vías legales para abordarla. Nuestras panelistas, ambas cuentan con una admirable trayectoria en la defensa de derechos humanos en Panamá y compartirán con nosotros su vasta experiencia para ayudarnos a comprender cómo se reconoce la violencia mediática, qué pasos se pueden lograr para tomar la denuncia y cómo mejorar la formalización y sensibilización de nuestros colegas en torno a la atención en el ámbito legal. Paso entonces a presentar a nuestras panelistas. Joyce Araujo es abogada feminista, administradora de empresas, docente universitaria y asesora de organizaciones de la sociedad civil, con amplia experiencia en la creación de leyes claves sobre violencia de género en Panamá, como la Ley contra la Violencia de las Mujeres y la tipificación del femicidio. Por su parte, Maruquel Castroverde es abogada, penalista, especialista en delitos de violencia por motivos de género y derechos humanos. Su experiencia en el tema abarca diversas funciones públicas, académicas y de investigación. Sin más preámbulos, iniciamos con nuestra primera intervención. Bien, como abogada y miembro de Fundagénero, nos hablará sobre cómo una persona puede identificar si ha sido víctima de violencia mediática de acuerdo con la ley 82-2013 en Panamá. Licenciada Joyce, con usted consideraremos elementos como la difusión de imágenes estereotipadas, la explotación de la imagen femenina y la legitimación de patrones que refuerzan la desigualdad de género y la violencia contra las mujeres. Sin más, Joyce, le pasamos la palabra para que nos comente sobre estos temas. Adelante. Yo voy a iniciar recordando que nosotros tenemos desde 1999 un capítulo en la Ley de Igualdad de Oportunidades que habla sobre los medios de comunicación social y el papel que debe tener los medios de comunicación para la emisión y la incorporación de una imagen digna de las mujeres en los medios de comunicación social, que esto puede representar un adelanto en la superación de estereotipos tradicionales y contribuir a sensibilizar la opinión pública sobre la necesidad de adecuar los comportamientos y las estructuras sociales de transformación y el papel de las mujeres en la sociedad. Desde 1999 nosotros tenemos ya este marco legal. Y la ley 82 del 2013 incluye el concepto de violencia mediática y la violencia simbólica, que establece precisamente estas desigualdades, este reforzamiento de las desigualdades a través de la utilización de los medios de comunicación o de las tecnologías de información y comunicación, que degrada la imagen de las mujeres. Y en ese sentido, podemos establecer que hay una diferencia entre la violencia mediática y la violencia simbólica, que prácticamente es el medio. La violencia mediática es la reproducción de estereotipos, discriminación o denigración a través de los medios de comunicación. Puede ser radio, prensa, ahora en internet, las redes sociales, que suele ser implícita, muy fácil, es explícita, perdón, y muy fácil de identificar. Se ve a través de los mensajes, las imágenes, la cosificación de las mujeres cuando se presenta algún tipo de producto con la mujer desnuda o en bikini o en vestido de baño. Un programa de televisión que sexualiza a las mujeres de manera constante, presentándolas como un objeto sexual, o estos tipos de programas que suelen establecer de alguna manera una prioridad del cuerpo de la mujer antes que otras cualidades, actitudes, etcétera. Entonces, la violencia simbólica es muy sutil, es implícita y se manifiesta a través de imposición de normas, valores y representaciones que legitiman las desigualdades sociales.
las personas no siempre la perciben como violencia, ya que está profundamente arraigada a la cultura y se normaliza a través de las instituciones de la familia, la educación y obviamente también los medios de comunicación. La publicidad constante muestra a hombres en roles de poder, el ejecutivo, inclusive todavía en los textos de educación, en las escuelas, aparecen las figuritas de el hombre, el maletín, o el hombre en el carro y la mujer con el delantal, o la mujer de pronto haciendo una tarea que históricamente ha sido asignada a las mujeres, por ejemplo, en el rol del hogar. Entonces, las diferencias es como la visibilidad, la violencia mediática es más directa y es evidente, mientras que la violencia simbólica es más sutil, es menos perceptible, inclusive se tiende a ver como algo normal. El medio de transmisión, que es la violencia mediática, a través de cualquier medio de comunicación, mientras que la simbólica puede manifestarse en diferentes áreas de la vida, en la sociedad o también en las prácticas culturales. El nivel de reconocimiento de la violencia mediática es más fácil de identificar como una agresión o una forma de manipulación, mientras que la violencia simbólica muchas veces pasa desapercibida porque, como dije, está normalizada. Ambas son violencias, eh, yo pudiera decir que son, a ver, así como el ser humano evoluciona en todos los sentidos, en todos los ámbitos, así también han evolucionado las distintas formas de violencia contra las mujeres. Y vemos hoy día que a través de las redes sociales, a través del uso de las tecnologías para la información y la comunicación, se ejerce también violencia contra las mujeres, contra niñas, adolescentes, mujeres jóvenes y mujeres dentro de la gran diversidad. em, y esto muchas veces no lo percibimos así. Así que es muy importante que podamos nosotros primero diferenciar esas manifestaciones, esas nuevas manifestaciones de la violencia de género que refuerzan estas desigualdades en la sociedad, creando más discriminación, violencia y estas consecuencias que sufren la mitad de la población en nuestro país, en el mundo. Ahora bien, licenciada Castroverde, basándonos en su experiencia como abogada especialista en delitos de violencia por motivos de género y derechos humanos, ¿nos puede explicar qué tipo de pruebas son esenciales para respaldar una denuncia en casos de violencia mediática? Y también si nos puede ofrecer algún tipo de recomendación para que las víctimas recaben la información, conserven estas pruebas de manera que puedan ser utilizadas de manera efectiva en un proceso judicial. Adelante. Bien, lo primero es ubicarnos dentro del escenario en donde esta persona, alegada víctima, porque ella se reconoce como tal en el momento, se siente agraviada o afectada por una imagen que conoce, ha sido difundida en las redes sociales, en un medio digital, y como digo, es una imagen que le causa perturbación, que le causa afectación. Yo quiero que nos ubicamos en cómo ella se siente frente a esa imagen, ya sea una fotografía real o simulada, es decir, puede ser su cuerpo, pero no su rostro, o su rostro, pero no su cuerpo. Hay desnudez, hay una desnudez o una conducta que en algún momento puede ser que la haya desarrollado en intimidad con alguien de su confianza y sin embargo esta persona utilizó el material sin su consentimiento, por tanto suficiente para causarle esa afectación o esa perturbación. Una vez que ella conoce de esto o lo identifica y puede ubicar el material, tiene el camino abierto, porque es su derecho, acceso a justicia y tutela judicial efectiva debe hacerse presente en su tocar la puerta, en su acercarse al sistema de justicia y pedir que se abra una investigación. Esta investigación o la identificación de cuál es el tipo penal vulnerado con la conducta que ella identifica no es su responsabilidad, no es su carga el hacer esta precisión, sencillamente comunicar en un relato circunstanciado cómo tuvo conocimiento de esto, cómo llegó a ella la imagen, si le fue replicada
Por ejemplo, en ocasiones es un mensaje de WhatsApp o en Telegram o en Facebook y alguien, un conocido, le retransmite la información o la imagen o el video y ella a su vez lo participa o lo comparte con la autoridad competente. Es decir, que en ese momento ya no está comprometida a ofrecer un material que tenga fidelidad, ¿sí? Es decir, que ella afirme que ese material ella puede responder por una mismidad, por una originalidad de la reproducción del documento. Sencillamente a ella se la ha hecho llegar. Y ya le tocará al perito informático que, por ejemplo, haga el peritaje de su teléfono o de su computador personal o de escritorio, o las cuentas tendrán que ser peritadas de sus redes sociales ¿para qué? Para rescatar, porque usted me preguntó por pruebas, para rescatar aquella información que se va a constituir en prueba una vez ha sido intervenida por un perito informático, rescatada, recuperada y guardada la cadena de custodia, ¿sí? Una vez esa operación, ese trabajo de investigación con la intervención de este experto auxiliar de la justicia es lo que le va a dar esa calidad de prueba, respaldando sus dichos en la narración de lo ocurrido. Yo subrayaría aquí como recomendación que una vez que un profesional tiene conocimiento de estos hechos, siempre partiendo del punto de vista de esta víctima que se siente agraviada. Ella no está conforme con que ese material haya sido divulgado. Esa es una probable hipótesis de situación que podemos tener entre manos. Es decir, ella reconoce el material como fidedigno, pero ella jamás consintió que este material fuese a las redes. Ella puede inclusive hablar de que en una relación de pareja o una relación consentida, ella accedió a que fuera grabada o que se le tomara fotografías, pero ella no estuvo conforme nunca, no consintió, no aprobó que esta imagen o este video o estas fotografías fueran liberadas a las redes. Independientemente de las razones que ella tuviera, no hubo ese consentimiento. Ya ahí hay un agravio, una vulneración, una fractura de un derecho humano a la intimidad, a la privacidad, porque el cuerpo y todo cuanto concierne a nuestra vida individual en nuestro día a día, en nuestras relaciones privadas, eso es nuestro. Y para poder que otro defina o decida sobre lo que es nuestro, debemos consentir, debemos comunicar un consentimiento o una aprobación para libración de este material. Entonces es de mucho cuidado. Yo recomendaría primero examinar ese sentimiento, ese sentir, esa convicción de agravio que tiene la víctima para dar los pasos consecuentes a buscar que la justicia se haga cargo de una investigación y, por tanto, contribuir en todo cuanto le sea posible a que se rescate el material desde la fuente matriz, lo más cercano a su generación. Con respecto a este tema de la interposición de la denuncia, he conocido colegas que no conocen la ruta a través de la cual deben presentar la denuncia. Entiendo que tiene que ser a través de una de estas fiscalías de atención primaria del lugar del domicilio de la víctima, pero en ese caso, al recibir la denuncia, es importante que la víctima pues cuente el relato lo más amplio posible para no caer en el tema de la revictimización. ¿Qué opinión o qué experiencia tiene usted al respecto que nos pueda compartir? Sí, bueno, en términos de los protocolos de actuación, el punto de contacto que siempre estará abierto para recibir una denuncia es atención primaria, entendiendo que estamos frente a un delito y queremos que se investigue. Eso primero, tener claro que no hay tal cosa como aquí no es el lugar porque esta no es la sede correspondiente a su domicilio. No hay tal cosa como eso. Porque todas las puertas del Ministerio Público están precisamente constituidas y abiertas permanentemente 24 horas para recibir la comunicación de todos los delitos, sean o no adecuados a la tipología vigente en el momento,
eso será materia del escrutinio del fiscal en ese periodo de investigación preliminar de esos 10 días o ese mes, en donde se podrá escudriñar ese relato lo más circunstanciado de tiempo, modo, lugar y quién se sospecha que pudo haber sido el que difundió las imágenes, estuvo en posición y en posesión de este material como para poder haber hecho esto. En más de una ocasión ocurre que la persona sabe quién es, sabe la persona que pudo haber hecho esto y lo señala, pero ya corresponderá, como le digo, a ese trabajo de investigación, en fase de investigación preliminar, que es la etapa previa a pasar de atención primaria a una fiscalía especializada en el delito específico que se identifique que ha podido ocurrir en este caso. Hablando de este observatorio que es el objeto del interés que nos ocupa en esta tarde, es importante tener presente que la legislación vigente no está del todo adecuada a las distintas formas de agravio de la violencia mediática. Y que por eso subrayo siempre cómo se siente la víctima cuando da ese paso, porque ella va a tener que entonces recorrer un camino que no pocas veces es accidentado para acreditar la verdad de sus dichos. Cuando digo la verdad de sus dichos es que uno de los puntos más álgidos durante esa investigación va a ser que se le crea que ella nunca consintió el que este material fuera de dominio de la otra parte. Siempre la credibilidad de los dichos de la víctima, las circunstancias en que ese material fue generado, siempre va a tener un signo de interrogación, por esto que hablaba Joyce antes de que desafortunadamente se han normalizado algunas formas de violencia contra o hacia la mujer, y independientemente, vamos a hablar, por ejemplo, de una modelo que tenga una de estas influencers o youtubers que generan material, contenido, como le llaman hoy en día, y ese contenido es bastante elocuente en términos de cómo le gusta a ella aparecer en las redes. Puede ser que hayan desnudos simulados, realmente su ropa es poca, pero eso no significa que ese material pueda usarse, insisto, porque ahora con la inteligencia artificial, pues precisamente pueden ocurrir estas cosas. Se usa la imagen y ella aparece en conductas o en poses o haciendo cosas que nunca hizo. Y esa manipulación del material que ella voluntariamente ofreció en redes y en un sitio público, en una cuenta pública, no está permitido. Pero ella tendrá que hacerse cargo de recorrer ese camino del que hablo, que no pocas veces es accidentado, donde tendrá que defender, porque esa es la posición de las víctimas, defender la puridad de su imagen, de su prestigio, de su buen nombre, y de que de ninguna manera ella hubiera consentido que tal cosa pasara. Y es un camino azaroso, porque la víctima sigue cargando sobre sus hombros toda la responsabilidad de contribuir a que la fiscalía apruebe los cargos de la imputación, eventualmente de la acusación y del juicio. Y en el juicio ha de comparecer, si allá se llega, ha de comparecer para que los jueces tengan inmediación con sus dichos y de nuevo le crean lo que dice, cómo lo dice, qué ocurrió y quién habría sido responsable de lo que ella afirma le ha agraviado en forma significativa. Gracias, licenciada Castroverde, por su intervención. Ahora, licenciada Joyce, me gustaría que nos dijera cuáles son los aspectos claves que usted recomienda para aquellos colegas o profesionales del derecho que reciben casos de violencia mediática y cómo buscar una manera eficaz para abordarlos y poder asesorar a sus clientes de manera eficaz y oportuna. Adelante, licenciada Joyce. Sí, yo diría que lo primero sería pues reconocer a la víctima. El tema del consentimiento es muy importante porque al momento que se reproduce o se circula información o imágenes de la persona, si ella no ha dado su consentimiento, allí ya hay una afectación.
Entonces, es importante que revisemos los tipos penales. Ahora mismo hay algunos tipos penales que se pueden argumentar para presentar una denuncia o una querella que tengan los elementos de convicción para poder que esa víctima reciba que pueda recibir una atención adecuada en el sistema de administración de justicia. Entonces, es bien importante el tema del consentimiento. Y por otro lado, a las víctimas que hay que atreverse a denunciar. O sea, independientemente de que hay de alguna forma ahí está involucrado mi intimidad, está involucrada mi privacidad, la vergüenza. En este tipo de acciones deberíamos buscar algún apoyo, puede ser un apoyo a través de familiares, alguna organización, eh, de alguna instancia donde nos pueda brindar un apoyo, escucharnos y darnos referencias de cómo dar el siguiente paso. Pero sí, definitivamente nos tenemos que atrever a denunciar porque en la medida que nosotros pongamos esos temas en la administración de justicia, asimismo vamos a tener mayores herramientas para poder defender los derechos humanos de las mujeres. Gracias, licenciada Joyce. Coincido con ambas en el tema de la importancia de la formación continua y la sensibilización sobre estas temáticas a colegas y profesionales, así como la necesidad de estar al tanto de cómo evolucionan estas manifestaciones de violencia y su representación en los medios de comunicación y redes sociales. En nombre de la organización de este primer foro de prevención de la violencia mediática, organizado por el Observatorio de Violencia Mediática, agradezco a nuestras panelistas por su valiosa contribución y a todos ustedes por su presencia y les invito a compartir este video con todos sus conocidos. Continuamos con más de nuestra jornada de cultura mediática. Adelante.